Buenos días, tengan todos nuestros seguidores que tradicionalmente ven y escuchan la Comuna de la Palabra. Hoy, como cada semana hacemos, presento una exposición, una charla vinculada con el asunto de las epidemias, pandemias, endemias a lo largo de la historia de la humanidad. No quiero, antes de comenzar, dejar de recordar, como cada semana hago, que desde luego el fenómeno de la mentira histórica sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero sigue pendiendo como una deuda histórica de Estado. Y como hube comprometidome, cada semana, mientras no aparezcan con vida o no responda de manera creíble y verosímil el Estado mexicano a través del gobierno que hoy lo encarna, porque es una deuda de Estado, no de partido político que haya gobernado en su momento. El Estado está obligado a responder creíble y verosímilmente, gobierne quien gobierne. Ya son varios años y no hay explicación y pende una mentira histórica. También desde hace más de 7 años y meses, nuestra querida alumna de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Viridiana Anaid, en contra de su voluntad, hubo desaparecido y naturalmente, bajo estas circunstancias, es que seguiremos enviando desde este programa y este canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, un abrazo fraterno y un saludo a nuestra querida amiga Angélica, mamá de Viridiana, porque con ella seguiremos esperando su aparición, porque viva la llevaron, viva la queremos, o una explicación creíble y verosímil sobre dicho hecho. Una vez expresados estos comienzos, no quiero dejar de agradecer a quienes desde el País Vasco, desde Barcelona, desde Madrid, desde Roma y desde algunos otros países de Europa nos siguen. No quiero dejar de agradecer a quienes desde Sudamérica, desde Argentina, Chile, Colombia, Perú y desde Puerto Rico nos siguen regularmente. Tampoco quiero dejar de agradecer a quienes desde nuestra República Mexicana nos han favorecido con su atención. Le envío un saludo fraterno por lo demás al doctor Bulfrano Pérez Elizalde, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, de la UAGRO, que está viendo el programa, porque él seguramente mejor que yo sabrá de estas vicisitudes históricas con respecto a la naturaleza de las epidemias, pandemias y endemias. Quiero comenzar con este asunto porque, dada la naturaleza de la otra epidemia y de la otra pandemia, la de la información dispersa, confusa, contradictoria, inverosímil en muchos casos, en otros casos oficial, que más que provocar y producir o elicitar la reflexión fundamentada en evidencias, en datos sólidos, se tiende a propiciar
por un lado la especulación, por el otro lado, al descubrir que somos incapaces nuevamente de controlar lo que sigue, es decir, no podemos prever todo lo que nos pueda suceder, entramos en un estado permanente de ansiedad, angustia, desesperación en algunos casos, ira, algunas otras alteraciones como dificultades para conciliar el sueño. También nos entran pensamientos obsesivos sobre qué pasa si nos contagiamos, qué pasa si nos enfermamos, qué pasa si nos morimos, habrá suficientes camas y recursos institucionales. Parece que esta epidemia y pandemia, más allá de las características y rasgos que la componen, nos tiene atrapados y en crisis que nos debe llevar a la reflexión histórica por una parte y por el otro lado a la reflexión basada en evidencias. No quiero dejar de señalar que desde hace mucho tiempo han existido las epidemias. Si uno leyera, por ejemplo, el libro Éxodo, el segundo libro del Pentateuco de la Biblia, se encontrará con que a través de Moisés, Jehová envió a Faraón 10 epidemias sucesivas para invitarlo a liberar a, algunos llaman el pueblo hebreo, pero sí a un grupo de seguidores de Abraham, y Moisés es quien conduce esa salida de Egipto hacia la tierra de la gran promesa. Por eso se le conoce al segundo libro como Éxodo, es el traslado de un lugar a otro. Las epidemias fueron de diversa naturaleza. Según los datos historiográficos, ese libro refiere eventos que debieron haber sucedido aproximadamente en el 1500 antes de nuestra era, lo cual quiere decir que podemos reconocer la presencia de las epidemias desde 1500 años, por lo menos, antes de nuestra era. Sin embargo, los papiros de Ebers, por ejemplo, el papiro de Ebers en Egipto, refiere otras epidemias que naturalmente ya se reconocían, o documentaciones chinas demuestran a través de lo que se conoce como paleopatología que las epidemias han acompañado a nuestra especie desde tiempos ancestrales, y de alguna manera estas han implicado una serie de comportamientos ante ellas. Estos comportamientos han tendido intencionalmente a reducir el impacto de expansión o contagio y el impacto de mortalidad y letalidad de estas. Sean con explicaciones míticas o mágicas, sean con explicaciones religiosas, o en la actualidad que disponemos más recursos para ello, con evidencias científicas, dijera el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de la Secretaría de Salud para los Asuntos Epidemiológicos y de Control de estos fenómenos, que diaria y sistemáticamente está rindiendo un informe del Estado que ha sido tratado lastimosamente y lamentablemente únicamente como un problema sanitario y no un problema de implicaciones psicológicas, sociológicas, económicas, políticas y culturales que también debemos considerar. De otra manera, el un día después de esta epidemia no pudiera ser, como algunos piensan, regresar al un día antes, porque el un día antes está en el pretérito y por lo demás no es la mejor opción que tenemos hacia adelante.
tenemos que pensar en un día después y en los días sucesivos, porque también, como es reconocido a lo largo de la historia, las epidemias no nacen, crecen, se reproducen y mueren súbitamente. Permanecen algunas y nos acompañan a lo largo del tiempo, como las influencias lo demuestran, la tuberculosis, la lepra, la polio que sigue dándose, el sarampión. Entonces, enfermedades endémicas en África como la malaria, que tiene una mayor mortalidad y letalidad que esta pandemia. Claro, en África los que se mueren son negros y africanos, entonces ya no nos importa. O la tuberculosis, según la Organización Mundial de la Salud, sigue cobrando vidas a lo largo de lo que llevamos de este siglo, por año, muchas más en cantidad que varias epidemias juntas. Entonces, en este preciso momento vale la pena recuperar un poco las breves historias de la medicina. Quiero referir particularmente al doctor Francisco González Cruzí, quien a través de la Universidad Veracruzana publicó una breve historia de la medicina y dedica un capítulo a lo que él denomina las calamidades que han azotado a nuestra humanidad. Y si ya reconocemos que en efecto la Biblia nos acerca a este fenómeno y en el Apocalipsis anuncia otras calamidades que nos van a afectar, sin contar las calamidades de la pobreza, los asesinatos impunes y desapariciones forzadas que en México se dan y que hasta ahora han costado más vidas que esta epidemia. No tengo duda de que la primera epidemia que han documentado varios textos es lo que se conoció como la epidemia de Atenas. Esta epidemia de Atenas fue reportada curiosamente por un historiador, uno de los fundadores de la historia como disciplina del conocimiento, Tucídides. Parece que Tucídides fue quien vivió y describió esta en uno de sus textos, y cito la fuente: los enfermos presentaban fiebre elevada, hipo, vómito bilioso, úlceras intestinales y diarrea, a la que pronto sobrevenía la muerte. Parece que Tucídides tenía muy clara la sintomatología de dicha epidemia. Debo decir que además refiere que murieron 300,000 atenienses nada más. Por eso se le conoce como la peste de Atenas o la epidemia de Atenas. El doctor Francisco González Cruzí, en dicho texto, refiere que la epidemia de Atenas ha sido imputada a la influenza, paperas, tifus, ébola, etc. Pero como los atenienses tenían la costumbre de cremar todos y cada uno de los cuerpos que muriesen, con cierto dejo de tristeza, expresa que es una verdadera pena que los cremaran, porque entonces no tenemos evidencias paleopatológicas, pero sí la evidencia historiográfica e histórica que el propio Tucídides refirió. Muy recientemente, este mes, Psiquiatría.com, una revista electrónica que se publica desde España, en el volumen 24 publicó otra breve historia de las pandemias. Es una traducción realizada por el médico chileno Rodrigo Leal, y esta traducción corresponde a un trabajo de Uremovic que se llama Psiquiatría y Pandemias, respuestas a las cuestiones de salud mental ante las epidemias. Y cito textualmente al autor: en una larga sucesión a lo largo de la historia, los brotes epidémicos han diezmado sociedades, determinando resultados similares a las guerras, borrando poblaciones enteras, pero también paradójicamente
despejando el camino para innovaciones y avances en ciencia. Esta historia ya la documentaba el padre de la neuropsicología, Alexander Romanovich Luria, que lamentablemente muchos de los avances en estas disciplinas, sobre todo clínicas, obedecen a la existencia de fenómenos indeseables, como las guerras, los desastres naturales, epidemias y pandemias, y, muy lamentablemente, a la iatrogenia. Esto implica que los avances en el conocimiento científico y en el desarrollo de la medicina también obedecen a la presencia de este tipo de eventos. Economía y política también han tenido sus implicaciones. Brotes pandémicos han sido examinados desde cerca a través de la historia, incluyendo la propia historia de la medicina. En la era moderna de nuestra humanidad, poca atención ha sido dada al estudio de cómo afectan al individuo o a las colectividades en sentido económico, político, cultural y psicológico las epidemias o pandemias, porque no cabe duda, y en esto otro personaje que nos está siguiendo desde acá en Morelos lo ha dicho, y lo dice nuestro querido colega desde Puerto Rico, Walter Rodríguez Irizarry, que en efecto el comportamiento humano puede favorecer o no la expansión de una enfermedad, el control de la misma y su manejo. Por ende, el comportamiento humano debiera ser parte, más allá de los dilemas de si debe salir el ejército e imponer estado de sitio y además imponer toques de queda, como algunos miembros de la derecha y de la ultraderecha en este país reclaman, o si debe la gente dejarse abatir de modo tal que encerrados caigamos en la depresión, la postraumática, más allá de la que ya existía previamente, ansiedad, angustia, estrés, enfermedades psicosomáticas, etc. Indudablemente esto nos lleva a la necesidad de historia. ¿Para qué? Historia para efectivamente, como dijera una famosa expresión de Santayana, que el expresidente Vicente Fox nunca supo articular, y no porque tuviera problemas de tipo disártrico o anártrico o intelectuales, era un problema de otro orden, ¿sí? Los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Para evitar repetir ciertos sesgos y recuperar los aciertos, es que la historia nos es útil. Estas afirmaciones con las cuales empiezo son válidas porque individual y psicosocialmente parece ser que en ninguno de los mensajes que ha emitido Tedros, por ejemplo, desde la Organización Mundial de la Salud, los diferentes jefes de los diferentes estados que han enfrentado hoy esta pandemia, y naturalmente los voceros que diariamente en México vierten la información, han obviado y omitido estas cuestiones psicosociales, como el comportamiento de masas, el efecto de masa, el miedo, este miedo que se transforma en pánico y en ira, y que a su vez genera comportamientos colectivos como cerrar y limitar fronteras entre diferentes entidades, comunidades o municipios, violar los derechos humanos de otras personas que tienen que acudir a sistemas hospitalarios, la estigmatización, la exclusión y el desprecio a personas que tienen o han sido diagnosticados de COVID. ¿Qué hace la persona cuando está diagnosticada de COVID? ¿Cómo recibe apoyo psicológico para el manejo? ¿O simplemente se le dice, ve y enciérrate 14 días en tu casa a ver si sales? Y si tienes 60 años o más y tienes además diabetes, hipertensión, obesidad, sin considerar las discapacidades, porque dicen guarda tu sana distancia,
Pero yo que ando en silla de ruedas, alguien la tiene que empujar, la sana distancia no es suficiente. Ciegos a veces necesitan otra persona frente a ellos para caminar y que les sirvan de guía. No te toques, pues si no, ¿cómo va a andar el ciego? ¿Cómo limpiar bastones, sillas de ruedas, andaderas? Y hablo nada más de problemas de orientación y movilidad. ¿Cómo explicarle a personas con autismo que chupan cosas, a personas con ceguera que tienen que tocar con los dedos para reconocer textos, imágenes, información? ¿Cómo le hacen las personas con déficit intelectual, síndrome de Down y algunas otras limitaciones para comprender los mensajes informativos? ¿Cómo le hacen los padres de familia? Porque no es un problema de personas, es un problema de colectividades y psicosocial. Parece ser que esos temas son omitidos en el análisis del impacto. Por ello es que creemos que es incontestable hoy la afirmación de que debemos ir, como dijera el filósofo de las caricaturas, Leo, no, más allá de lo evidente. Y naturalmente, como planteó el otro filósofo, Buzz Lightyear, en Toy Story, hay que ir al infinito y un poco más allá, porque Antoine de Saint-Exupéry en El Principito ya lo expresaba a través de dicho personaje: lo esencial es invisible para los ojos. Entonces tenemos que ir más allá. No todo lo que los ojos ven resulta cierto, decía Calimán. Y necesariamente el doctor Hugo López-Gatell dice: no es cierto que lo que no se ve no existe, y lo que sí se ve es lo único que existe. Entonces tenemos que ir más allá. Otro brote ocurrido, por ejemplo, 200 años después de la peste de Atenas, fue conocido como la plaga antonina y fue documentada por uno de los fundadores de la medicina, Galeno. Por ello a los médicos se les suele decir eponímicamente galenos, por lo que fue también conocida a lo largo de la historia como la plaga de Galeno. La plaga antonina ocurrió en el Imperio Romano durante el reinado de Marco Aurelio hacia el 160 y 180 de nuestra era, 20 años, duró más o menos. Y se piensa que fue causada por la viruela, traída al imperio por los soldados que retornaban de Seleucia, Siria, y esto afectó a Asia Menor, Egipto, Grecia e Italia. Esto ya implicaba otros niveles. Debo decir que la epidemia de Atenas está reportada hacia el 430 y 425 de nuestra era, lo cual significa que tuvo una existencia activa de 5 años, mientras esta tuvo una de 20 años. La plaga antonina es reconocida, a diferencia de la plaga de Atenas, que solo comprometió una región, Atenas, limitada geográficamente. La plaga antonina se expandió a través de varios territorios, porque Roma, como gran imperio, dominaba muchísimas partes del mundo. Como se sabe, el imperio estaba económicamente, militarmente y geográficamente muy desarrollado. La plaga destruyó a más de 1/3 de la población en algunas áreas y diezmó al ejército romano, reclamando la propia vida del emperador Marco Aurelio. Más adelante, la famosa peste negra o muerte negra, enfermedad que comenzó con la pandemia de 1348 a 1351 de nuestra era, causó también grandes estragos en la Europa medieval. Por ejemplo, se manifestaba por intervalos de 21 a 25 años. Según refiere el doctor Francisco González Cruzi, para la segunda oleada, lo cual quiere decir que hoy debemos reconocer que aunque la pandemia de coronavirus 19, como las de gripe, influenza, etcétera, se relajan, vuelven a tener retornos, y estos les llaman oleadas. Para la segunda oleada, los análisis de ADN de los restos mortales han mostrado que la causa de la muerte fue la peste bubónica. Tan solo en Inglaterra se calculó una mortandad del 45% de la población. Esta epidemia no tiene más allá del 10% de contagio y de mortalidad aún menor.
solo para documentar el optimismo. La tercera parte de la población total de Europa también se diezmó. Considerar los efectos sociales de esta pandemia en términos de empleo, alimentación, nutrición, son temas que no abordaré por el momento, pero que vale la pena tenerlos presentes. El descubrimiento bacteriano de estas pestes permitió su afrontamiento, y no es innecesario decir que para la época determinada que refiero, Europa estaba dominada por la Iglesia Católica. Originalmente las explicaciones acudieron al pensamiento mágico e idealista, dioses, brujos y una serie de creencias más allá de la evidencia que pudiesen efectivamente mostrarnos el carácter de incompetencia e incertidumbre en que podría estar la población. Hacia la Edad Media se agregó un elemento que es necesario considerar. Las religiones monoteístas como el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, marcaron ya una nueva cualidad a ese pensamiento idealista y mágico. El politeísmo y las causas múltiples fueron reducidas a una sola: los castigos de Dios, que ya en la Biblia se había narrado, por ejemplo, en los trabajos sobre Lot, y después el incesto con sus hijas, para continuar, porque en Sodoma y Gomorra otra epidemia mató a los que no pintaron con sangre de cordero sus casas y sus paredes. Esta idea implicaba rezar, hacer desde la Iglesia Católica una serie de mecanismos que le pidieran a Dios la buena voluntad de quitar el castigo, porque alguien o alguienes no habían cumplido con los criterios que, además de la explicación idealista y mágica que tienen las religiones, se agrega un acento moral que tiende a tratar de regular el comportamiento con criterios deontológicos, y aquel que no los cumple es condenado, es puesto bajo la mirada que Michel Foucault refería en Vigilar y Castigar, y nos volvemos entonces en los censores y observadores de los otros, que condenamos a los que no se sujetan a las normas. Bástenos leer las redes sociales donde dicen: es que nadie pela, pinche gente, perdón por la expresión, por su culpa van a morir otros, si ellos son que ellos se mueran y se contagien, que saquen a los soldados. Hay gente que ya está violentando enfermeras, médicos. En México se ha dado el caso de amenazar quemar hospitales que atiendan pacientes con COVID, y en comunidades las han cerrado y han baleado a personas de otras comunidades porque saben que en las otras comunidades sí hay COVID, y en la comunidad que se aísla no hay hasta ahora un caso, y entonces balean y persiguen a la gente para evitar el contagio. Ese miedo provoca comportamientos colectivos y psicosociales irracionales que no han sido tratados y quieren ser tratados militar, policíaca, a la vieja usanza de los modelos fascistas en Italia, falangistas en España o nazis en la Alemania del Tercer Reich. Se ha reportado, por ejemplo, que la era más favorable para las pestes era en el verano, en ese tipo de pestes. Es obvio que en esa época la basura y desechos orgánicos corrían por los drenajes abiertos, la gente aventaba sus heces y sus orines por las ventanas. En esa época no había carros, los caballos eran el transporte natural, y en consecuencia las calles estaban llenas de estiércol de los animales. La presencia de ratas, cucarachas, piojos, pulgas, chinches acabaron con la posibilidad de controlar, y eso llevó, por ejemplo, a experiencias como la de Redi, como la de Luis Pasteur y otros, a reconocer que las fuentes no eran por generación espontánea, por el miasma, el aire y los aromas,
como planteaba el Éxodo, sino que naturalmente era el conjunto de condiciones materiales de vida y del manejo del comportamiento de higiene y de prevención. Parece ser que hemos olvidado el carácter originario de la medicina de primer nivel, curativo, no, y sí preventivo, porque eso reduce el problema de abarrotar los sistemas sanitarios, hoy diezmados por las políticas neoliberales que desde el último cuarto de siglo se instrumentaron en Europa, en América Latina, exceptuando Cuba, y naturalmente eso lleva a que nuestros sistemas de salud se hayan privatizado, se haya privatizado la industria químico-farmacéutica, se haya visto a los seres humanos como clientes, a los fármacos y vacunas como mercancías y a los hospitales como empresas. Esto naturalmente implica que cuando llega una epidemia encuentra, como la del COVID-19, sistemas sanitarios devastados. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Tratar, en vez de buscar una cúspide alta de contagios y masiva, alargar la epidemia, que dure más, pero que no demande un sistema de atención que colapse además el sistema sanitario. No hablo solamente de camas para pacientes COVID con recursos tecnológicos y científicos que permitan atender, porque hasta ahora, como es una nueva expresión de los virus, no sabemos, no conocemos y no disponemos de fármacos efectivos para controlar y atender las consecuencias de la presencia de dicho virus, porque el virus no es el que mata en realidad, sino las incompetencias autoinmunes del organismo que no pueden responder a la presencia del virus, y su respuesta a veces es la que nos mata. Alguien dijera, entre los analistas de salud, resulta peor el remedio que la enfermedad. Se colapsa el sistema respiratorio con consecuencias neuropsicológicas que algunos ya han referido y que no trataremos ahora, pero que naturalmente la epidemia no solamente está poniéndonos en riesgo de la vida y de contagiarnos, porque en realidad la tasa de mortalidad y letalidad es muy baja contra la tasa de contagio y contra la población total. Si yo calculara la cantidad de millones que tiene el mundo, 7,000 millones, el 1% serían muchos más de los que ahorita en todo el mundo se han contagiado, y ya no digo la mortalidad. Si pensamos que dicen en las comparaciones que hacen medios y personajes de la derecha, es que en Italia a los tantos días había tantos contagiados. Sí, pero Italia, España, Alemania y Francia juntas tienen la misma menos cantidad de población que Estados Unidos. Entonces dicen, ¿por qué Estados Unidos tiene más que Italia? Bueno, porque la cantidad de población es distinta. ¿Cómo se distribuye región por región dentro de Estados Unidos? La gente dice, es que México no puede tener menos que Estados Unidos si estamos muy cerca. Sí, pero los contagios más importantes están hacia el centro y no hacia el sur. Por ejemplo, son incomparables. La población total de México es mucho mayor que la población de esos 4 países juntos. Las distancias geográficas de México para recorrer desde la frontera norte a la frontera sur no tienen la misma extensión en tiempo y distancia que las fronteras para recorrer Europa y expandir un virus. Entonces, creo que los análisis son ideológicamente sesgados, deliberadamente sesgados para provocar pánico, desinformación y presionar desde una oposición de derecha a un gobierno que no voy a decir que sea la izquierda que alguna vez soñamos, pero un gobierno que recibe, cosa que sabía, un país devastado en su sistema de salud. Y por otro lado, los análisis tampoco han comentado el asunto de pasar los sistemas de educación básica ahora a las redes,
porque en nuestros países latinoamericanos no todos tienen acceso a la internet, no todos tienen energía eléctrica, ni todos tienen las condiciones para tener iPads, computadoras y celulares que les permitan estar en Zoom, en Classroom, etcétera, de manera electrónica. Y los maestros, hasta hace menos de 3 meses, tenían poca experiencia con el manejo académico y pedagógico a través de estos sistemas electrónicos. El sistema educativo también está siendo impactado, pero los análisis parece ser que escapan a esto y todo se vuelve número de contagiados, número de muertes, camas que hay, y parece ser que entonces nuestro análisis pierde objetividad y pierde una serie de evidencias que son necesarias para comprender en su exacta dimensión por qué ciertas decisiones son acertadas y por qué debemos reducir nuestros índices de ansiedad, angustia, desesperación, temor, pánico, ira y violencia individual y colectiva o psicosocial. También se ha reportado, por ejemplo, que la lepra, como se sabe, existía ya desde el 2400 antes de nuestra era, según reporta el papiro de Evers. El descubrimiento del bacilo causante de la enfermedad se realizó hasta el año de 1871, es decir, si le sumo a 2400, 1800, tengo más de 4000 años para encontrar la causa de una epidemia como la lepra. Y sin embargo hoy, a menos de 6 meses, ya sabemos qué causa esta neumonía o neumonitis, dijera el doctor Hugo López-Gatell, extraña, porque ya no es extraña, porque ya se sabe qué es la causa. En 6 meses, mientras el agente causal de la lepra tardó más de 4000 años en ser encontrado. Pensemos otra, las epidemias de cólera, por ejemplo, a lo largo de la historia de la humanidad, han afectado a diversas regiones del orbe. En su momento, Hipócrates, en el 460 al 377 antes de nuestra era, y Galeno del 129 al 216 de nuestra era, describieron una enfermedad que historiadores de la medicina y de la paleopatología han considerado que era cólera. También se refieren indicios de que los habitantes de las márgenes del río Ganges e Indo, en la India, ¿sí?, ya también conocían una enfermedad similar. Por ello es que con base en estos indicios se considera una enfermedad que data de más de 2000 años. No obstante, los conocimientos modernos sobre el cólera que la Organización Mundial de la Salud refiere, lo ubica hacia el siglo XIX. Y naturalmente la primera pandemia o epidemia mundial de cólera que se propagó, como fue conocido muy rápidamente en África, Asia y Europa, cobró aún desconocida la cantidad de vidas como su consecuencia. Hacia el año de 1961, una ola llegó a América Latina. Y llegó a América Latina hacia el año de 1991. América Latina se había mantenido más de un siglo sin cólera. Tan solo ese año se notificaron 400,000 casos en América Latina, de los cuales murieron poco más de 4,000, una tasa baja de mortalidad. La poliomielitis, de la cual soy sobreviviente, data de más de hace 3000 años. Un grabado egipcio la describe, según interpretaciones que hacen algunos historiadores de la medicina. En su apogeo, según se refiere, y en Batallas en el Desierto, José Emilio Pacheco nos narra cómo se jugaba moros y cristianos, y era la época de la epidemia de la poliomielitis después de la fundación del Estado sionista de Israel y la expulsión y conversión en parias y tránsfugas y exiliados a los palestinos de sus propios territorios. Debo decir que la poliomielitis en su apogeo fue la responsable de más de 500,000 muertes. Todavía no llegamos a esa cantidad. Así como otro tanto de sobrevivientes que quedamos con una parálisis, entre comillas, hasta antes del descubrimiento de la vacuna,
en el año de 1955, poco más de medio siglo después que Edward Jenner, en 1796, produjera la primera vacuna de la historia. Tenemos el dato bien documentado de que en 1921 Franklin Delano Roosevelt, a la edad de 39 años, contrajo la polio. Más tarde, como también se sabe, fue presidente de Estados Unidos. Hoy no debieran haber enfermos de poliomielitis porque hay vacuna. Hay vacuna contra la influenza y contra varios tipos de influenza. Hay vacunas contra la tuberculosis y el sarampión, y sin embargo sucesivamente hay rebrotes. Parece ser que algunos dicen la alternativa es que se descubra una vacuna. Pero si hay vacunas para otras epidemias y enfermedades, ¿por qué siguen presentes? Parece ser que no hemos reconocido que el comportamiento humano es también necesariamente objeto de análisis y de interpretación para poder tomar las decisiones. No solo se trata de vacunar, hay gente que deliberadamente dice, es que si vacuno le va a dar autismo a mi hijo y estoy embarazada. Y la relación de las vacunas con el autismo como una patraña hace que la gente tenga miedo y no se vacune, que lo evite. No quiero dejar de señalar la tuberculosis o peste blanca. Según refiere datos historiográficos, data de más de 3.700 años antes de nuestra era. Tiene una incidencia de mortalidad altísima. Según la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad, es la responsable de más de 3 millones de muertes por año en el mundo. Pero no solo ello, hasta ahora sigue siendo la enfermedad que es reconocida lo que ha sido la más responsable del mayor número de muertes en toda la historia de la humanidad. Como se reconoce también, hoy tiene un poderoso aliado, el virus de la inmunodeficiencia adquirida, que ha fortalecido a la tuberculosis. No quiero dejar de señalar la sífilis, que también ha sido históricamente documentada, porque además es una enfermedad de transmisión sexual bacteriana, y esta fue la causa directa de la muerte de cantidades impresionantes de personas, entre monarcas, poetas, filósofos, papas, por no enunciar otra serie, a lo largo de una línea del tiempo, y solamente hasta hace poco más de un siglo fue descubierto el agente causal de la misma por un grupo de científicos alemanes. Hacia el año de 1530 fue denominada sífilis para ver estas influencias culturales, según dicen algunos, como dato curioso, motivado por un poema de un médico italiano de nombre Girolamo Fracastorius, en el cual un pastor de nombre Sífilus fue castigado por su comportamiento inmoral con la enfermedad. Sin embargo, a lo largo de la historia ha recibido nombres tales como lues venerea, avariosis, mentulagra, pudendagra, enfermedad francesa o morbus gallicus en latín. Entonces hay que reconocer que prácticamente desde el siglo XV hasta el siglo XX hemos tenido una cantidad de enfermedades producidas por virus o bacterias, y que hasta el siglo XX, con el descubrimiento de la penicilina, pudo haberse atendido satisfactoriamente este asunto. Parece ser que las dos líneas de la medicina son la vacuna por un lado y por el otro lado los medicamentos, que están controlados por las grandes empresas transnacionales de la industria químico-farmacéutica, y que por lo demás nuestras naciones, que impulsaron el neoliberalismo y la dependencia económica, científica y cultural con respecto a otras naciones, tenemos que esperar a que la produzcan en otro lado para después importarla. Eso sí, sin corrupción, porque acá no la podemos producir. La sífilis tiene una historia muy larga y no quiero ahorita dedicarme mucho a ello, pero la sífilis, por ejemplo, antes que el SIDA, fue por excelencia y quizás la locura, como reportó Michel Foucault o Roy Porter, o la lepra, una de las epidemias recurrentemente que, además de provocar miedo, repulsión, angustia u otras consecuencias psicológicas demostrables, como hoy lo demuestra el SARS por COVID-19, exclusión y estigmatización. Esta idea de excluir la tenemos integrada en la estructura de nuestra personalidad y psíquica, y también
debe ser atacada y no con llamados de sean buena gente, compréndanos, los héroes somos los de salud, tenemos que ser toda la nación héroes. No es que me esté peleando con los médicos, indudablemente, pero hicieron un juramento hipocrático. Entonces, es responsabilidad del Estado y no de los médicos asegurar las condiciones favorables, porque curiosamente muchos de los pacientes que se han contagiado y muerto por COVID-19 son parte del sector salud. Entonces el Estado tiene una responsabilidad histórica y política que debe atenderse histórica y hacia adelante. Puede afirmarse, por ejemplo, que las influencias se presentan en las poblaciones a intervalos recurrentes. Sus brotes más agudos se dieron durante la Primera Guerra Mundial, la famosa gripe española, que por lo demás el nombre es incorrecto porque no se originó en España. Desde ese momento hasta prácticamente la actualidad, hemos observado recurrentemente epidemias de influenza, gripe o variaciones como la de Hong Kong, que en el año de 1997 el virus H5N1 se transmitió de las aves a las personas y por eso se le conoció como gripe aviar. No podemos olvidarlo porque también pervive en nuestra memoria la presencia del virus de la gripe H1N1 que la profesora Elbaster Gordillo, en ese entonces dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, nunca lo pudo articular, que tuvo un impacto de mayor trascendencia para el continente americano. Cabe destacar el hecho de que desde la gripe española hasta esta del COVID-19, el conocimiento de los mecanismos de transmisión, distribución, comportamiento, prevención y atención de estas enfermedades recurrentes nos permite enfrentar, creo yo, y eso tiene muchas evidencias, con muchos mejores recursos que antes, sus lamentables consecuencias. También debemos procurar no caer en la ansiedad, angustia, ni en desesperanza o indefensión aprendidas. Sí debemos recuperar las experiencias de promoción de las estrategias de prevención, de la propagación del agente causal de esta enfermedad y de los recursos con los cuales contamos, como por ejemplo vacunas, medicamentos, higiene y prevención. Como puede observarse a lo largo de la historia, todos los procesos epidemiológicos tienen un inicio, un ascenso, una meseta y un descenso. Probablemente otros picos como los terremotos que vienen las réplicas. Es responsabilidad del Estado y las autoridades sanitarias brindar la información suficiente y necesaria, así como instrumentar las acciones de política pública pertinente para enfrentar satisfactoriamente esta coyuntura. Estamos claros que es la organización de la sociedad la que ha permeado invariable e inevitablemente estos y particularmente este evento. Desde sus orígenes más remotos, la presencia de las epidemias ha acarreado consecuencias de naturaleza económica, cultural, religiosa, política y no puedo obviarlo, psicológica. Reacciones de diversa naturaleza, actitudes, comportamientos individuales y colectivos que pueden permitirnos atisbar a través de esas experiencias cómo se ha intentado explicar, comprender y enfrentar estas pestes es necesario. No tengo la menor duda de que las explicaciones causales de estos eventos encuentran un punto de partida en las atribuciones mágicas, como ya lo dijimos, pero hoy podemos hablar de elementos vinculados hacia la medicina, la salud, la política, la economía, la sociología, la psicología, basada en evidencia e irnos más allá del estigma, los juicios morales o deontológicos de personas intachables y naturalmente la idea de la reclusión es muy añeja. El término cuarentena deriva de ello. Llegaban los barcos con personas y los mantenían en alta mar 40 días
con sus 40 noches para poder asegurarse de que no tuvieran enfermedades contagiosas. Esta idea de los lugares de reclusión, encierro y distanciamiento para quienes quedaron marcados por la enfermedad, las secuelas o el estigma es muy añeja. Bástenos suponer que desde la invención de los leprosarios, los hospitales parasifilíticos, hospitales para tuberculosis, hospitales psiquiátricos y ahora clínicas especializadas en COVID, es un recurso que se ha utilizado porque esto acarrea otras consecuencias. La consecuencia de convertirnos en una sociedad de vigilar y castigar. Todos nos las pasamos condenando a quienes cumplen, a quienes no cumplen, porque algunos dicen esto va a matar la economía, hay que salir ya, porque si no el país se va a venir abajo. Otros dicen no hay que salir para detener, no nos ponemos de acuerdo. Por eso nosotros que somos adultos y que tenemos una estructura de personalidad consciente evolutiva, podemos voluntariamente tratar, quienes podamos, de impedir esa expansión. Los leprosarios, cárceles, hospitales, guetos, sistemas de apartheid encuentran también en estos comportamientos su origen, y naturalmente sociolingüísticamente términos como leproso, tuberculoso, sifilítico, sarnoso, loco, diabético, sidoso, COVID-19, etcétera, se nos vuelve una carga más allá del propio dilema médico, clínico y sanitario. Entonces, actitudes, sentimientos y emociones deben ser apoyadas y tratadas, no solamente que si hay psicosis, que si hay neurosis, que si hay trastornos obsesivo-compulsivos, que si hay trastornos bipolares, etcétera. Eso ya lo sabía desde antes y los va a seguir habiendo. Tenemos que ver cómo manejar esta circunstancia en todos los niveles de análisis que he comentado. Ahora que enfrentamos la era del SARS por CoV-2, además de observar lo que hemos dicho, se adiciona por la dinámica del desarrollo científico-técnico y la era del Internet, y esto nos permite entonces señalar que bajo este panorama, y no tengo la duda tampoco de ello, es esta estrategia de contención, elongamiento o alargamiento temporal de la epidemia, achatamiento de la crisis y evitar que esta enfermedad colapse los sistemas hospitalarios, de por sí flacos y mal nutridos por las políticas neoliberales. La estrategia no nos permite más que reconocer con cierta dosis de humildad que no necesitamos ir al pánico, al miedo, a la ira y a la irracionalidad, porque más tarde o más temprano esta epidemia, como otras, no nos liquidarán, no nos acabarán, porque por su distribución, mortalidad y letalidad, y porque, como dijera el filósofo italiano Antonio Gramsci, la previsión y perspectiva tienen un contenido que va más allá de las evidencias, que es nuestra intención o actitud intencional, al decir del filósofo Daniel Dennett. Tenemos la intención de que no se expanda demasiado esta epidemia. Tenemos la intención de que los que se contagien no sean los que tienen mayores factores de riesgo. Tenemos la intención de que los sistemas hospitalarios no colapsen, porque entonces las consecuencias serán distintas. Entonces asumimos con previsión y perspectiva, porque así lo queremos, porque tenemos dicha intención, avanzar en abatir por este momento, este pico agudo y esta fase, porque más adelante habrá vacunas y medicamentos, seguro que los habrá, pero necesitamos reflexionar y reconocer que en nosotros mismos se encuentra parte de la solución, y no solo en el sistema de salud. Hasta la próxima y muchas gracias.